como dependiendo del porcentaje de carbono, me decís vos. Claro. Bueno, eso es Es intrínseco del donde material, se ¿no? forma la aleación, digamos. Claro, eso es Donde intrínseco del vos, material. donde vos Perfecto. formás los porcentajes de elementos aliantes y obtenés el material ya sea por colada continua o por molde, digamos. Claro, pero esto está hablando específicamente de fundición. Yo estoy especificando esto para muchos tipos de materiales, aluminio, etcétera, ¿no? Independientemente de que hablemos de fundición gris u otro tipo de fundición, ¿no? Perlíticas, nodulares, todas las fundiciones que nosotros sabemos que existen. Básicamente, cuando hablamos de fundición, nosotros lo que estamos hablando es que estamos llegando a un material en estado líquido, lo vamos a volcar sobre dentro de un recipiente, de un contenedor, de algo, de un molde, puede ser algo que tenga una determinada forma. Ese material está en estado líquido, puede hacerse solamente por acción de la gravedad o puede ser bajo presión. Cuando ese material se solidifica, nosotros vamos a obtener la forma deseada de ese recipiente o molde o que hayamos hecho con respecto a lo que es a lo que nosotros queríamos obtener. Entonces, ponemos algo líquido en un molde, ese líquido se solidifica y ahí obtenemos el producto que nosotros queremos, con o sin acción de gravedad. ¿Para qué sirve? Y sirve para piezas que van desde algunos gramos a piezas que tienen 100 toneladas o más pueden tener. Entonces las aplicaciones son muy diversas y los materiales que se pueden usar, los metales, y son muchos con distintos tipos de aleaciones y componentes. ¿Qué otras características tiene? Bueno, generalmente las tolerancias dimensionales no son muy estrechas, entonces si nosotros tenemos algunos de estos componentes en juego con otras piezas en interacción, seguramente llevan un mecanizado posterior. ¿Algunas se pueden usar directamente como viene fundida? Sí. Gran parte se puede mecanizar después también. ¿Admite tratamientos térmicos? También admite tratamientos térmicos así. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que les acabo de decir. Y acá estamos viendo que como característica el proceso este tiene versatilidad. ¿Por qué decimos que es un proceso versátil? Porque puedo usar distintos tipos de materiales para obtener piezas. Después la geometría, porque yo voy a hacer el molde donde voy a volcar después mi material líquido. O sea que tengo diversos tipos de geometría. Puedo hacer piezas, ya le dije, de algunos gramos hasta centenares de toneladas. Bien, también entonces referente al tamaño. Ahora, generalmente no tiene buena precisión y acabado superficial, o sea, no tiene precisión en cuanto a tolerancias dimensionales en sí. No son de alta productividad, en algunos casos sí, en otros no tanto. Puede tener, puede tener fisuras y otros tipos de defectos que, que atenten contra lo que es la fiabilidad mecánica de la pieza, sin fisuras, inclusiones, etcétera. Y bueno, si necesitamos tolerancias más estrechas, después lo vamos a tener que mecanizar. ¿Qué se puede hacer con esto? Bueno, por ejemplo, acá estamos viendo cuerpos de válvulas de acero inoxidable. Ruedas de turbina también son de acero inoxidable. Estas horquillas, ¿no?, de arrostamiento, que se usan bastante en construcción, también. Estos nudos para estas celosías, otra de las cosas que se pueden hacer también. También podemos hacer, por ejemplo, este cuerpo de compresor que es fundición gris, o una polea, también que se hace con fundición gris. Fuentes, tapas, etcétera. Tiene múltiples aplicaciones. ¿Cómo sería un proceso de moldeo tradicional, o que usamos como moldeo, le podemos llamar moldeo en tierra en sí? Bueno, ¿alguno hizo esto de moldeo en el colegio, tiene un secundario técnico y ha hecho moldeo? Sí, 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 profe. Bien, ustedes dos, ¿qué pieza hicieron? un escudo. Bien, ¿y vos? No me acuerdo, no sé si era un frente de una casa, algo así, en yeso, algo de eso. Ah, mirá vos, un escudo.
Bien, no, yo hice una tortuga cenicero, la mitad y la mitad, la caparazón de un lado y la tortuga del otro. En ese momento, a los 14 años, nos hacían fundir cosas para fumar. Ahora lo estarían Ya no demandando se al puede. docente. Claro, el tipo estaría preso. Seguramente hicieron tortugas durante 30 años. De hecho, la tengo todavía ahí como adorno, ¿eh? Mi tortuga, lo que me costó hacer esa tortuga. Bueno, entonces, esto que yo voy a describir como algo bastante simple, cuando lo tenés que hacer no es tan simple en sí, ¿no? Porque tiene todo un proceso y una especie de arte de cómo poder hacerlo cuando lo haces en tierra, pero nosotros lo vamos a ver más bien a nivel industrial. Eh, los moldes pueden ser cerrados o pueden ser abiertos, o sea, lo que está esquematizado en este gráfico es, si yo tengo acá el crisol o la cuchara, y lo que estoy volcando es algún metal en estado líquido, y digamos que la forma que le voy a dar es esta, bueno, lo vuelco directamente y cuando se solidifique va a quedar todo esto lleno, listo, a otra cosa. Bien. Cuando el molde es cerrado, que generalmente es así, va a haber un eje de simetría y yo voy a tener un molde superior, un molde inferior, va a quedar la pieza, la forma de la pieza que quiero hacer, y después le voy a tener que hacer una cavidad por donde voy a tener que volcar el metal, y después voy a tener que hacerle alguna cavidad para llenar la parte que yo quiero hacer, y después le voy a tener que hacer salidas también, para poder sacar todo el aire y los gases que se producen acá, y que esto me quede lleno de metal y no de aire, ¿no? O de otro tipo de gases. Entonces, lo primero que se hace es un diseño y una fabricación de esos elementos de moldeo en sí. Se preparan los elementos. ¿Cómo sería esto? Y a veces se hace con distintos tipos de tierra, con distinta granulometría, se prepara, se le da una presión, se pone un molde con la mitad de la pieza, que después se saca, se presiona, entonces nos queda en el espacio que ocupaba ese molde, nos queda a nivel superficial media pieza de un lado, media pieza del otro, después se juntan, generalmente estas tapas por la presión que tiene, que ejerce el metal cuando cae, que tiende a expandir, ¿no? Eh, sí, a expandirse, hace una presión, vos lo tenés que tener, tienen dos manijas de costado como para poner, tienen trabas alrededor de este molde en sí para que no se levante, porque si no se tendería a levantarse en sí, no quedar aprisionado. Bueno, entonces se funde el metal, se hace lo que es el moldeo en sí, que es esta operación. Cuando se termina, esto no va a quedar unido con metal, y por estas salidas probablemente nos quede también un poco de metal. Entonces se hace lo que se llama el desbaste para dejar la pieza lo más aproximada a la que necesitamos nosotros. Se limpian generalmente las superficies, después se inspeccionan a ver cómo quedó, si hay algún defecto, si se ve algo, y después se hace, si lleva un tratamiento térmico. ¿Por qué le hago el inspeccionante? Porque si yo tengo una pieza que veo una fisura dentro de esa pieza, la estoy viendo, si yo le hago el tratamiento térmico, esa fisura no solamente va a crecer longitudinalmente a la pieza, o sea, superficialmente a la pieza que esté haciendo, sino también en cuanto a su profundidad, o sea, se hace más profunda, se agrandan las grietas y también se alargan sobre la superficie. Si yo antes en la inspección veo esa fisura y, por ejemplo, paso una piedra o paso algo donde yo pueda remover esa fisura, bueno, posiblemente esté salvando la pieza, o posiblemente no, después se verá dimensionalmente si va o no va. Y una vez que tengo la pieza fundida, generalmente, si está en juego con otras partes, se va a un proceso de mecanizado. Entonces, acá tenemos varios componentes, ¿no? Este eje que vemos acá de simetría llegó alguien, así que le voy a dar admisión y vuelvo. Se ve la presentación, ¿no? Sí. Bien. Sí. Estas líneas que ven acá separarían lo que sería mi molde superior de mi molde inferior. La pieza que yo voy a obtener es esta pieza que está acá, el sólido que tengo obtenido. Voy a tener mi cuchara o mi crisol,
todo un vertedero. Generalmente acá en la punta esto se hace cónico, mucho más grande para poder facilitar el ingreso del metal. Y después esto va a ir por estos canales de alimentación, alimentando la parte del molde que yo dejé. Pero también existen piezas que se llaman nollos, que son piezas que yo dejo para que no se llene de metal esa parte, ¿no? Y para que pueda tener este tipo de forma posterior. Generalmente el molde es así, en dos bloques. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? Yo estaría cargando el material, cómo se carga el material, cómo el material se va depositando y cómo tengo la pieza final. Después yo esto lo saco y me quedo con la parte que voy realmente a necesitar para mecanizarlo después. Entonces, si nosotros lo vemos en corte, vamos a tener, para hacer lo que se llama moldeo en tierra, se usan distintos tipos de arenas, arcillas y aguas con distintos tipos de granulometría, según sea el esfuerzo que vayan a soportar sin deformarse cuando yo ingreso con el metal en estado líquido. Voy a poner un modelo que es el que me va a dar la forma de la pieza final. Yo sobre ese modelo, por ejemplo, un modelo en madera, lo pongo en la parte de tierra. Cuando lo saco me queda ya la parte que tengo que hacer. A su vez, voy a tener partes que yo no quiero que se llenen de metal, que se llaman, en este caso está denominado nollo, es macho, pueden ser nollos, machos, tiene el mismo nombre. Tengo una parte superior y tengo una parte inferior del molde en sí. Y después, bueno, voy a tener un lugar por donde va a entrar el metal, que se denomina vertedero. Después de este vertedero, en este caso hay contrapesos para que no se levante, hay una zona donde se alojan las mazarotas. Vamos a ver en detalle más abajo qué es una mazarota, pero básicamente una mazarota es una reserva del mismo material con que yo voy a hacer la fundición, que va a estar en estado líquido, y lo que va a hacer es compensarme la disminución de volumen por cambio de fase de líquido a sólido y también por reducción de la temperatura. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a llenar todo esto de metal y mi pieza final, la que yo quiero obtener, va a ser un sólido a temperatura ambiente, no un líquido a la temperatura que está. Entonces el volumen va a empezar a disminuir y yo necesito más metal para poder compensar eso. Si no tuviese las mazarotas me quedaría la pieza más chica o con faltantes de material en sí. Y después puede ser que tenga algún tipo de enfriadores, que eso lo vamos a ver después también, porque yo puedo elegir qué parte voy a enfriar más rápido que otra en función de que no se produzca un proceso en el enfriado, que es que las partes, si yo tengo una parte sólida, la parte que está en el centro del sólido, puede estar aún en estado líquido cuando ya las otras paredes están en estado sólido, y cuando reduzco ese volumen me va a quedar una cámara de aire porque no va a tener de dónde salir el material, y ese es un defecto grave, digamos. Entonces se ponen distintos de enfriadores que son coquillas. Bien, no me olvidé de nada. Está bien. Estos. Pueden haber distintos tipos de apoyo. Puede ser que yo use algunos tipos de apoyo que los pierdo después con la fundición para poder posicionar inicialmente esto del macho. O no, o queden. Bien. Entonces, yo voy a tener un determinado tipo de arena con granulometría, determinada composición según lo que vas a hacer. La compacto, que voy dando una presión para quedar bien compactada. Lo mismo con la caja inferior. Pongo un modelo, ¿no? Que es esta la pieza final que va a quedar. Pongo un modelo para la parte superior, otro modelo en la parte inferior. Cuando lo quito, me queda el dibujo de esta pieza, me queda en 3D dentro de la base inferior, el de esta dentro de la base superior.
Después, por algún lugar, yo voy a tener que bajar con el material, va a ser por el vertedero. Y voy a tener que compensar esa diferencia que tengo con la diferencia que voy a tener volumétrica, ¿no? Lo compenso con la mazarota. En el medio de todo esto, le voy a poner un macho para que me genere el agujero, si no se me llenaría de metal. Bien. Pongo todo esto, ya puse el líquido, listo, lo desmoldo y cuando lo desmoldo me va a salir algo así, me va a quedar parte del vertedero y parte de la mazarota. Bueno, después se lo saco y tengo la pieza final. A ver, esos nollos que yo estuve mostrando, ¿no? Los nollos o machos que estuve mostrando, pueden tener distintas formas geométricas y algunos no son de forma geométrica sencilla y hay procesos productivos que los hacen de forma bastante sofisticada, digo sofisticada por las máquinas de inyección que usan, básicamente usan máquinas de inyección con moldes para poder hacer estos modelos. Nosotros aún no vimos la parte de inyección, pero lo que les puedo decir es que, y lo vamos a ver con polímeros cerámicos, pero para este caso es más o menos lo mismo. A ver si me puedo ayudar con alguna de las imágenes. Se me perdió el cursor. Acá está. Se quedó pensando. ¿Se ve la ruedita o se me colgó la conexión? Hola. No se ve, pero te escuchamos, profe. Ah, ¿no Sí, me sí, ven a mí? escuchamos. Sí, sí, escuchamos, pero no se ve nada Sí, moviéndose. de costado se te ve, en el cuadradito de las personas se te ve. Ah, no, está bien, está bien. Entonces se me colgó se me colgó el PowerPoint. Era un video que quería poner y se ve que no le gustó. Cerrar el programa, no le gustó la máquina. Voy a ponerlo de vuelta. Bien, entonces por las dudas voy a sacar la cámara. Y vamos de vuelta. Ahora sí, me pasa a veces que cuando le doy al video y lo quiero adelantar, se enoja y no me deja seguir. Avísame cuando se vea. Tiene que decir inyección de nollos. Ahí se ve, José Luis. Sí, ¿está en pausa el video? Sí, sí, está. Ah, sí, sí se ve. Bien, perfecto, gracias. Lo voy a presentar. Este es un método de producción de nollos mediante inyección. Lo que está haciendo acá es una homogenización, ¿no? De materiales. Uy, perdón. Uy, me fui a vuelta. Pero discúlpenme. Lo que está haciendo es mezclarlos y preparar todo en la tolva antes de la inyección en sí.
en esa tolva que tienen ahí, lo va a probar 2 veces, porque en la primera no le da la suficiente capacidad y después, sí. ¿Se colgó de vuelta? Será posible. Ahora no ven nada de nuevo. Sí, se ve congelado la imagen de... Está en pausa, digamos. Sí, está la ruedita pensando. Lo quise hacer más rápido y ya lo repetí 3 veces. Profe, ¿no tiene el video fuera del Power, digamos? Sí, está en el Drive. Está en el Drive. Es un video de cómo se fabrican los nollos por inyección, que se los quería mostrar para que vean cómo se pueden hacer, para que vean cómo llego a ese tipo de calidad de nollo, ¿no? Y qué complejo que es en sí. Bueno, espera que voy a hacer lo que me dijiste vos y a ver si busco el... Si no, no lo toco más. Y ya. Porque no era a lo que iba de fondo dentro de esta presentación, sí, que vieran la complejidad que tiene que ser y cómo se hacían inyectados. Última, y esta vez no toco, no lo paro, nada. El tema es que si no lo paraba, no se escucha el volumen que tiene ahí. Tendría que aprender cómo grabarlo en off. A ver, vamos con esto. ¿Ahora se ve? Sí, sí. Bueno, después el resto es información comercial
de la empresa que lo hace. Lo que estamos viendo en el GIF de ahí sería el aporte por un vertedero hacia una cavidad donde yo quiero formar esta pieza, ¿no? Bien. ¿Qué pasa? El material entra líquido a determinada temperatura. En la medida que se empieza a enfriar en sí, el material se contrae en volumen, por lo que ya les dije, ¿no? Por el cambio en fase, o sea, con el pasaje de líquido a sólido, y después, con la pérdida de temperatura, ya estando en estado sólido en sí, el material también baja su volumen. Si yo no tengo un material de aporte adicional, me va a pasar esto que está acá, que se llama rechupe, ¿no? Entonces, para que eso no ocurra, lo que yo le voy a agregar es una parte que se me llene del mismo metal que tengo fundido, para que este rechupe se produzca acá en la mazarota. Obviamente la temperatura en que se va a empezar a enfriar la mazarota, esta tiene que ser superior a la parte del líquido, la parte de la pieza que yo quiero llenar, porque si no, no cumpliría su función, quedaría todo este líquido acá arriba y lo que yo quiero es que compense y parte de esto se vaya hacia la pieza que yo necesito y el rechupe me queda acá arriba. O sea, en la parte que no me sirve de la pieza. El rechupe no lo voy a poder evitar, por eso le tengo que poner la mazarota. Es algo inevitable en sí. Lo que sí, lo voy a tratar de calcular lo más pequeño posible. El estado ideal sería que yo pudiese ver ya la pieza cómo me va a quedar, o sea, que ni siquiera veo el rechupe y que acá no me sobra absolutamente nada de metal. ¿Por qué? Y porque estoy gastando más metal, estoy gastando más energía para calentarlo, estoy haciendo, después lo tengo que sacar, etcétera. ¿Se logra eso? Y generalmente no, pero se tiende a eso. El ideal sería ese, por un tema económico, ¿no? Bien. ¿Se entendió esto? Sí. Bien, después lo vamos a ver un poco más en profundidad, no tan así. Bueno, las arenas que se utilizan para el moldeo, bueno, ya les dije, van según la forma, el tamaño de grano, ¿no? Algún refractario, y se utilizan aglutinantes. También llevan agua y distintos tipos de aditivos y recubrimientos según sea el metal que yo voy a utilizar. Acá lo que se está viendo es medio molde, ¿no? La parte superior o inferior, no sé cuál de las dos es, de un molde. Y después esto va a ser, tiene canales, después, bueno, se va a llenar en función de las piezas que se quieran hacer con esto. A esas piezas después se le pueden hacer distintos tipos de ensayo para ver si llegamos a la pieza que nosotros necesitábamos o queríamos de forma original. Hay otra forma de hacer esto, que son máquinas con distintos grados de automatización, pero que son automáticas, que pueden sacar cientos o miles de piezas por hora en función de qué tan grande sea el molde y qué tan complejo y cómo sea la máquina, ¿no? En cuanto a su envergadura. ¿Qué hacen? Bueno, es un proceso que tiene precisión y repetitividad, o sea que voy a sacar piezas iguales o casi iguales en cada uno de los moldes que estoy utilizando. Es completamente automática y tiene grado de automatización porque acá estamos viendo una persona que está desmoldeando lo que sacó la máquina y en este caso están usando un robot, o sea. Pero bueno, el concepto básicamente es el mismo. ¿Cómo funciona esto? Y prometo que pongo el video y no digo nada tampoco, si lo paro por ahí se cuelga de nuevo. Algo que uy, ahí lo parece. Algo que les quiero aclarar. Todos estos videos están en el Drive, o sea, junto con la presentación, ustedes los pueden ver. Están todos subidos para que no solamente esté la clase esta que va a estar grabada, que estoy dando yo, sino que lo puedan ver, repetirlo o ver algo que en el momento que se los estoy diciendo ahora no les genera la duda y la duda se les genera después, bueno, los pueden ver después también. Y si no, bueno, obviamente pueden preguntar. Many improvements in the industry's vertical molding with regard to safety, quality, productivity, and reliability.
Our innovative thinking is a large part of how we've led the industry in delivering consistent, high-quality castings. The vertical green sand molding process begins with a silica sand, clay, and water mixture that is forced into the molding chamber with compressed air. The sand is squeezed under intense pressure, creating a mold with both the strength and hardness to retain its shape. A mold with superior hardness and strength reduces processing in the finishing department and allows savings to be passed on to the customer. After the mold is formed, our custom machines allow synchronized movement of the ram and swing to correctly position the mold, then move out of its path as it passes through to the next operation. This optimized step creates efficiencies that reduce total manufacturing costs. The ram pushes the mold out of the chamber to be joined with the last mold produced. With the aid of the precision mold conveyor, the ram now indexes the entire stack of molds by one mold thickness, another optimized innovation. In preparation for the next mold to be made, the ram retracts, followed closely by the swing. These movements happen simultaneously to increase productivity, resulting in large output advantages per day. Finally, they both move back to their start position, ready to produce another mold. Cores are placed between the mold cavities to produce the desired casting shape. A filter is also placed in the mold to smooth the flow of iron, enhancing the quality of the finished product. Railed sections of conveyor transport the molds to and from the pouring zone. One set of rails supports the mold stack while the other moves. The movement is synchronized with the ram to precisely move the molds to the pouring. Hydraulic cylinders move the conveyor, transporting the molds to shakeout for sand removal, followed by casting cooling. As we build new equipment, we're constantly looking to add innovative features that improve safety, quality, productivity, and reliability. That's why Wapaka Foundry has become and will remain an industry leader. Bueno, listo, el resto es comercial. Acá hay otro similar también, pero que tiene otras vistas que por ahí pueden aclarar un poco el proceso. Bueno, entonces pasamos de lo que era un moldeo bastante tradicional que se sigue utilizando, ¿no? Que se hacen moldes independientes con obviamente modelos que se fabrican en cantidades para fundiciones, a este tipo de máquinas que, bueno, tienen todo el proceso más industrializado, o sea, dan la misma presión de compactación, de un molde a otro es perfectamente repetitivo, por dónde entra el material, qué es lo que se va a llenar, qué modelo es el que está dentro, etcétera, es completamente automático y obtenemos al final la pieza terminada y se recicla obviamente toda la arena, lo que nosotros usamos. Ahí el alojamiento del molde, sí. El molde tiene las dos caras, digamos, superior e inferior del mismo molde. No, ya se dentro. ¿Se va intercalando, digamos? Claro, dentro del
dentro del mismo paquete, cuando presiona, te hace lo que sería la caja superior y la caja inferior. De cada al cara, mismo digamos. De tiempo. cada cara. Después, Claro, una vez ahí que está, se van poniendo en fila, ahí se va está, completando. perfecto. Cuando pones uno con el otro, ahí lo completas. Y por esa parte te queda la abertura donde lo vas a llenar. ¿Y de qué manera se aseguran, digamos, que la presión para Y sostener viste, esas dos caras juntas? y la prensa era No, importante. no, Una vez que lo terminaste de prensar, decís vos, y por la no, no, presión. los dos moldes, digamos. Me había dicho que el molde se sostenía, Sí, 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 está el bien, molde tradicional se sostenía totalmente. Sí, con sí, bueno, apretes. ¿Este cómo se sostiene? y porque está compactado a tal presión que no lo deformás. No, pero lo que decía que cuando fundía el material tendía a abrir el molde de las Sí, dos, a separar las caras, digamos. sí, sí, bueno, por eso te digo, si vos Ah, ok. dejás uno contra el otro a la suficiente presión, te queda cerrado. Ah, ok. ¿Eh? Damián levantó la mano. Sí, yo no vi, espera, yo no vi, espera que tengo que salir de la presentación, gracias que me avisaste. Yo vi el render, ojo que no vi ninguna funcionando así, ¿eh? Pero no vi ningún tipo de anclaje y lo que te estoy diciendo lo deduje de mirar el video. Espera que me voy para... Sí, José, permitime hacer un pero dale, comentario. sí, El tema, lo que decía José, no sé quién estaba preguntando, quién estaba hablando recién. buena pregunta aparte, está bien. Sí, Lo que Leonardo. estaba preguntando era cuando vos tenés la división de los moldes en posición horizontal. Entonces, la presión hidrostática del material fundido, del material en estado de fusión dentro del molde, va a hacer que digamos que la cabeza del molde, lo que se llama sobre, ¿sí?, se levante. Ahora, en el caso de esta máquina, vos las uniones entre moldes las tenés en posición vertical, los planos. Entonces, la presión hidrostática lo va a tender a separar en sentido horizontal. El problema es que en sentido horizontal están retenidos porque está el otro molde atrás. Es todo un molde continuo, no sé si me explico. O sea, la fila de los moldes lo retiene. La misma Exactamente. fila. O sea, todos van a tender a separarse, si querés, por la presión del líquido adentro, van a tender a separarse en sentido horizontal, digamos. Las cargas, las Sí, fuerzas van a ser sí, las sentido fuerzas van a horizontal. sentir ¿Sí? El abrirlas. problema es que vos de un lado tenés otro molde y del otro tenés otro, y es toda una tira continua. O sea, es como que están retenidos, digamos, uno con el otro. Sí, ¿Sí? El problema lo vas a tener en el primero y en el último. en el primero que hagas, digamos. Claro, en el primero y en el último. Sí. Seguramente la Sí, máquina tiene porque sistemas para calcular eso, ¿no? O sea, O de para última, el prever ese último tema. no lo fundís, no lo llenás. Sí, una esa y lo que podés hacer es hacer 3 o 4 moldes vacíos atrás como para que hagan la suficiente presión. dijo ¿Sí? uno, Damián dijo uno por decir, pero puede ser uno o varios, como dijo. Claro. Claro. Depende de la presión que tengas, está bien, y eso está bien, lo haces así, lo dejás que... Listo. Era eso, yo por lo menos entendí que eso estabas preguntando vos. Sí, 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 estaba era eso, preguntando perfecto. eso, Ah, estaba listo. preguntando de la presión hidrostática. Sí, sí, Listo, listo. era Ojo, eso. muchas veces en los moldes, por más que sean horizontales, el peso propio, ¿sí?, tanto del molde como de la arena, es suficiente como para que no se levante, ¿sí? Vos tenés que calcular eso, todo eso se calcula, está tabulado, digamos, la gente que sabe, digamos, tiene esa experiencia. Cuando tiene mucho volumen la pieza, tenés que Y ahí ponerle los sí. contrapesos arriba para que no se levante, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, contrapesos, trabas la caja, lo que Claro, sea. Y va en el volumen y en el tipo de material que usás también, ¿no? Porque las presiones son distintas, como dice Damián, está todo en una tabla. tal cual, no es lo mismo fundir aluminio que fundir Claro. hierro, ¿sí? Bueno, vuelvo. Bien, buena la pregunta. Bueno, ¿qué características tengo para hacer los moldes, ¿no? ¿Qué características de diseño? Bueno, yo lo voy a tener que hacer siempre pensando también en que tenga salidas, que yo la pieza la voy a poder hacer y que la voy a poder sacar. Parece algo tan simple, pero no es tan simple. O sea, voy a tener distintos tipos de radios de acuerdo y voy a tener restricciones en cuanto al diseño en sí para yo poder tener salida de las piezas así. Cuando yo diseño un molde, voy a tener que pensar que eso que estoy diseñando va
el material va a adquirir esa forma, pero en estado líquido, no sólido. Entonces voy a pensarlo como para incorporarle material que después me compense lo que va a ser la contracción, para yo poder obtener el material final. Y después, en función de lo que vaya a usar, también tengo que dar algún tipo de sobrematerial en las zonas que yo considere que después voy a mecanizar, porque no es tan preciso. Entonces voy a tener que tener un sobrematerial en algún lugar para poder después mecanizarlo. Bueno, ¿qué materiales se usan? Y pueden ser metálicos, de hierro fundido, después vamos a ver también que pueden ser de aluminio, de hierro, pueden ser en tierra, depende cómo se haga en sí. Entonces, ¿para qué lo uso esto? Bueno, voy a evitar que la parte que está fundida me ocupe la zona interna que yo necesito que me quede como hueco. Bien, eso es uno, y va a copiar esta otra forma. Con respecto a los machos, ¿no? Cuando hablamos de resolver salidas y contrasalidas, si yo tuviese toda esta pieza, todo lo que está rayado, fuese parte de la pieza en sí, yo no lo podría sacar, no lo podría desmoldar. Esto me quedaría atrapado acá, no tendría cómo sacarlo. Bueno, entonces puedo usar este tipo de machos para que me dé lugar para después poder sacar la pieza. Voy a tener la pieza que yo quiero y la voy a poder sacar. Hay varios tipos de cómo hacerlo y cómo obtenerlo. Todos van en función de la geometría que necesite. Ahora hay otro tipo de moldes que yo los pierdo y se llaman fundición con modelos perdidos, ¿no? Esos generalmente son de poliestireno. ¿Y cómo sería? Bueno, yo voy haciendo distintos tipos de colada y el molde lo voy a perder. Entonces yo hago un molde. A ese molde lo voy a recubrir con algún tipo de refractario en sí. Después con algún tipo de arena. Lo voy a compactar. Una vez que lo tengo compactado, ahí lo que hago es llenarlo, ¿no? En la colada que vas a hacer, pues lleno todo el material que necesito, espero que solidifique, después hago un desmolde de eso, o sea, saco toda, el poliestireno se perdió, y saco toda la arena, todo lo que tengo alrededor, ya tengo el desmoldeo y después puedo hacer el acabado y la pieza terminada. Este proceso reduce mucho costo y defectos porque no voy a ya usar aglutinantes, etc. No tengo la forma, las restricciones de forma que veíamos antes, porque va a tomar la forma del modelo, lo que yo vaya a hacer. Entonces no tiene machos, ni tengo tantas restricciones con las radios de acuerdo, etc. Y puedo hacer distintos tipos de piezas y materiales, y bueno, tiene muchos tipos de aplicaciones. A ver, por ejemplo esto, ¿no? Un bloque de 6 cilindros fabricado por este proceso. Acá podemos ver, ¿no?, lo que es el modelo en sí y después cómo me queda la pieza una vez que terminé. Hay otro método que es fundición en cáscara. Este método es más preciso, tiene la restricción de que, bueno, vamos a tener nosotros una cáscara de pocos milímetros de espesor, vamos a hacer piezas que no sean de gran volumen, digamos. ¿Cómo se hace? Bueno, se prepara la arena con un tipo de aglutinante químico, digamos, yo preparo todo lo que va a ser mi modelo, lo pongo dentro de un lugar donde preparo la arena con el aglutinante químico, esto lo giro, lo vuelco, ¿no? Y eso se va a calentar con el aglutinante químico, se va a calentar, cuando yo lo muevo, se va a calentar sobre el modelo que yo quiero obtener, ¿no? Entonces, esto sobre la forma que yo ya le di, va a quedar así, directamente. Entonces ya no va a quedar
directamente endurecido toda la parte de la arena que está sobre la pieza que quiero hacer. La va a copiar perfectamente. Sí, el problema que vamos a tener es que tiene pocos milímetros de espesor. Entonces yo caliento la placa que tengo del modelo y cuando toca la arena, cuando se pone en contacto con la arena acá en C, bueno, el aglutinante lo que hace es endurecer todo eso y queda una forma de cáscara. Por eso se llama fundición en cáscara. ¿Qué particularidad tiene esto? Y bueno, todo este proceso me va a copiar perfectamente la forma de la cáscara que yo le quiera dar. Entonces voy a tener tolerancia bastante baja. Puedo usar casi cualquier tipo de material, piezas chicas, con baja rugosidad, y puedo hacer que los detalles sean reproducibles. O sea, puedo hacer bastantes detalles, algo que no me permitían los otros tipos de fundiciones con los otros tipos de modelos que vimos. Acá como ejemplo está un sistema de frenado, ¿no?, en aluminio, fabricado así, por este tipo de fundición en cáscara. Y después está también la fundición a cera perdida. Esto se usa hace siglos. No sé si alguno sabe cómo es este proceso o ha visto algo. Y es O muy sea, parecido. el hoyo de cera en vez de arena. Claro, totalmente. Sí, es de cera. Yo lo que voy a usar es un molde de cera. Bueno, ahora lo explicamos. Entonces, es muy parecido al de cáscara, y es muy, muy preciso. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a hacer un modelo de la pieza que queremos obtener, que va a estar hecha en cera. Después, entre cada colada y cada colada, la cera se va a perder. Yo lo primero que voy a hacer es, como parte del proceso, fabricar cuál va a ser la matriz que voy a usar ahí en cera, digamos, para obtener el modelo de cera en sí. Y ahí voy obteniendo las distintas piezas que necesito hacer y las voy a poner en algo que se llama un racimo, que va a ser por donde yo voy a volcar el metal y después voy a llenar todos esos modelos. Una vez que tengo el racimo, de vuelta, como si fuera un molde tipo cáscara, recubro el racimo. Cuando eso lo caliento para que se solidifique, extraigo la cera que queda, se cura bien el molde, y después sí se hace la colada. Y una vez que se hace la colada, después se hace el demoldeo, se rompe toda esa cáscara que se produjo y me quedan las piezas que yo necesitaba. Nuevamente, es muy preciso. Puedo hacer piezas complejas, ¿no? No tiene restricción a diseño. Eso es buenísimo. Y como tiene muy alta precisión dimensionalmente, muchas veces no es necesario mecanizado posterior. Depende, obviamente, de la tolerancia que tenga y qué es lo que necesite, ¿no? El proceso es más costoso, pero tiene un alto valor agregado. La foto esta es de un álabe de una turbina fabricada en níquel. ¿Cómo sería el proceso para verlo un poco más detalladamente, gráficamente, ¿no?, de lo que yo dije? Primero tengo una matriz, ¿no? Entonces, yo por medio, por ejemplo, de inyección, lo que puedo hacer es obtener las piezas que necesito. Bien. Esas las voy poniendo dentro de lo que va a ser mi vertedero y ahí obtengo el racimo. Le hago el recubrimiento. Cuando lo empiezo a curar, la cera se cae. La saco del proceso así. Termino de curar todo. Una vez que solidificó, ahí vuelco la colada.
Ahí quedó un poco más gráfico todo lo que les había hecho. Entonces, tengo mis matrices, obtengo el modelo de cera, después lo que voy a hacer es ponerlos todos en un racimo, voy a recubrir ese racimo en sí, por ejemplo así. ¿Se hace como un sinterizado del cerámico? Y cuando lo estás curando, sí, algo así sería. Técnicamente no es un sinterizado, pero sí. A ver, ¿qué hace? Sí, está bien. No sé si soy claro, ¿no? Técnicamente no es así, pero sí. A ver, sí, vos le das temperatura y cuando le vas dando temperatura lo que vas a lograr es una mayor cohesión intermolecular, lo que le va a dar más rigidez. Es como si lo tuvieras en verde, cuando lo pones así en polvo y cuando le vas dando calor, sí, obtenés otro tipo de estructura que es más dura, ¿no? Va a ser más dura, más estable, que te va a soportar la colada que le vas a poner. Ahí queda un poco mejor, ¿no? Damián, ¿tenés algo para aclarar de mi aclaración que fue medio dudosa? No, pero sí, no sé si... No, está bien, está bien. A ver, no, por ahí lo puedo decir distinto, ¿viste? Yo, a ver, te dije no, pero sí porque entendía dónde iba. No es un sintetizado, pero bueno, iba por ahí, es muy parecido. Una vez que tengo, acá lo que podemos ver es, veíamos al señor ese haciéndolo a mano en, no sé, en la India y esto quizás sea en Alemania, ¿no? Ahí tenemos el robot que directamente pone todo adentro del horno. Lo que vamos a ver después es que, claro, lo saca y lo que tiene que hacer es curarlo. Y una vez que ya tiene la colada, que está listo, acá arriba, por vibración, se saca y ya te quedan todas las piezas. Lo que quisiste hacer. Y acá directamente como vuelcan directamente la colada ahí. Profe, ¿no hace falta mazorata para este proceso entonces? No, porque tenés todo el tallo, mirá. Claro, por eso, el rechupe queda arriba de todo. Listo, eso, perfecto. Bien, se ve que se entendió. Sí, va acá. Totalmente. Vos lo llenás y después todo esto, el rechupe, lo vas a utilizar toda esta alimentación. En realidad te va a quedar por acá arriba, porque si no se te vacía lo de acá abajo, pero bueno, todo el rechupe, todo queda ahí. Bueno, hay otros tipos de fundiciones que no son los que vimos en arena que después se moldeaban, ni los que estuvimos viendo como el de cáscara, ni como el de cera perdida. Son fundiciones que utilizan moldes permanentes. Y este tipo de fundiciones que se hacen por molde permanente pueden ser por gravedad o pueden ser por presión o por baja presión, ¿no? Cuando utilizamos presión, generalmente podemos ir presión, alta presión o inyección. ¿Para qué se usa? Y para materiales que tengan bajo punto de fusión, tipo aluminio, zinc. Los moldes son caros de hacer. Hay un micrófono abierto, no sé quién es, no lo puedo ver. Los moldes son caros de hacer, entonces, bueno, obviamente esto estamos hablando todo para series, para grandes series y para piezas repetitivas. Ahora, como hago tanto, el costo unitario por pieza es bastante bajo y se amortiza bastante rápido en función de la cantidad que estoy haciendo. Lo que pasa es que cuando yo ya tengo un molde metálico y no un molde en tierra, estoy haciendo distintos tipos de molde y lo que estoy usando son materiales con bajo punto de fusión, voy a poder tener tolerancias bajas, o sea que voy a tener un control dimensional alto con una rugosidad muy controlada que puede ser muy buena y si todo eso sucede puedo reproducir también distintos tipos de detalle. Entonces, bueno, casi siempre para aluminio. Tamaño de la pieza, sí, chico o mediano. Buenas propiedades mecánicas, mejor que en la fundición en arena también. Los moldes son de aceros aleados, generalmente en dos mitades, fabricados, se unen, lo mismo que vimos antes. Y después lo que yo necesito también es que esto no tenga una solidificación
a temperatura ambiente. Lo que voy a hacer es distintos tipos de canales dentro del molde para que se enfríe lo más rápido posible y lo pueda volver a reutilizar. Entonces, mediante un sistema forzado de enfriamiento, voy a aumentar la productividad, tratar de que se solidifique más rápido. ¿Y qué cosas lleva? Bueno, lo mismo que estuvimos viendo para los moldes de arena. O sea, voy a tener también una mazarota, voy a tener distintos tipos de machos, voy a tener un vertedero donde va a ingresar el material, etc. El proceso es muy similar. En este caso es por gravedad. Como ejemplo, esta pieza de cambio de velocidad, ¿no?, de un Alfa 156 en aluminio. Son piezas que de otra forma sería muy complejo obtener si no utilizamos fundición, ¿no? Sería muy complejo y muy caro para poder hacer. Ahora, nosotros podemos inyectar el material también, o sea, inyectarlo en el molde con mucha velocidad y sostener esa inyección y esa presión. O sea, yo inyecto, presiono, mantengo la presión y hago que se solidifique a esa presión. Entonces, bueno, voy a tener una producción alta, pero voy a tener una precisión muy, muy grande, porque yo estoy copiando perfectamente lo que quiere el molde con un material con bajo punto de fusión, lo estoy inyectando a muy alta velocidad, le estoy dando presión y mantengo la presión hasta que se solidifica. Entonces me va a copiar perfectamente la forma del molde que tengo de acero. Va a ser muy preciso, va a tener muy buena rugosidad y puedo hacer las geometrías complejas que yo quiera. Ya no tengo limitaciones de diseño. Obviamente, volvemos, grandes producciones, miles de horas por pieza. Bien, y como ejemplo de esto podemos ver, acá hay un ventilador de un vehículo militar o un carburador de un vehículo pesado, ¿no? Ven que esto es bastante complejo. Sí. Bueno, ¿qué partes tiene? Inyección, ¿no?, en un molde metálico por alta velocidad y solidificado bajo presión. Moldes aceros aleados, también de alta calidad. El herramental es complejo y tiene un elevado costo porque tenemos todo el sistema de inyección, todo el sistema de refrigeración, que es similar a un sistema de inyección que lo vamos a ver después en la parte de inyección, ¿no? Yo inyecto, cuando abro la boquilla que tengo de inyección, inyecto el material en la cantidad que necesito, a la presión que necesito, sostengo la presión y lo enfrío. Bien, básicamente es eso, ¿no? Elementos móviles de precisión y tiene un sistema de refrigeración para poder hacerlo más productivo, que refrigere rápidamente, toma la forma y yo puedo volver a reutilizar ese molde con un sistema de extracción que me va sacando las piezas del molde para poder volver a usarlo. Acá se puede ver una simulación. Bien. Bueno, ahí ven cómo se va llenando todo el molde en sí y cómo varían las temperaturas. Puede ser que sea inyección a alta presión, puede ser que sea inyección a baja presión, ¿no? Presiones de 20 a 100 kilopascales, lo vamos a llamar de baja presión. Tiene una refrigeración que puede ser por aire y también nosotros tenemos el recipiente donde vamos a tener el metal fundido, el tubo de entrada por donde va a venir nuestra fundición en sí, un semimolde que es móvil y un cilindro neumático que me va a la apertura o el cierre del molde en sí. A ver. Bueno, ¿qué se puede hacer con esto? Por ejemplo, este bloque de cilindros, ¿no?, inyectado a baja presión.
tiene las mismas propiedades casi que la fundición por gravedad, porque lo estoy haciendo a baja presión. Se puede reproducir detalles, perfecto, ¿no? Como en la inyección. Hablamos nuevamente, piezas de aluminio o bajo punto de fusión. Bueno, existen otros tipos de desarrollo, como dice ahí, en fundición de vacío, que no los vamos a ver. Ahora quiero entrar en esto. Yo tengo que construir un modelo para cualquier cosa. Bien, digamos que tengo que hacer una pieza de estas características, que tenga un espesor de 8 milímetros, 14 milímetros de ancho, 18 milímetros de largo y que tenga un agujero de 6 milímetros. Si yo necesito esa pieza, el molde no tiene que tener esas piezas. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Y estamos todos de acuerdo en estas dimensiones que están acá abajo? A ver, no digo que sean exactas, son esquemáticas. Pero estamos de acuerdo en qué cotas incrementan su valor y en qué cotas disminuyen su valor. ¿Y por qué? Yo no entiendo por qué disminuye la del diámetro 6. Bien. Nosotros, cuando ocupamos ese volumen con algo en estado líquido y va a pasar a estado sólido, decimos que se va a reducir, ¿no? Y se va a reducir en todas sus dimensiones. Entonces, el espesor se reduce, bien. El ancho se reduce, también. El alto se reduce, también. Y este orificio, si el material se reduce, se retira, el diámetro se agranda. A ver, si te lo puedo decir de otra forma. Si yo voy a cambiar de estado y entonces se va a retirar el material que está en estado líquido, cambia de volumen, reduce su volumen, imagínate vos como si toda esta circunferencia, el material se retira yéndose hacia afuera, esta circunferencia se agrandaría. Claro, sí, sí, sí. Ahí está, ok. Y entonces no queda la forma final del 6. Entonces, si yo necesito dejar espacios, que después no van a estar ocupados por el material, bueno, lo tengo que hacer de medidas que sean inferiores a la final. Y por el contrario, las que estén ocupadas por metal tienen que ser mayores, que son las que se van a reducir. Se va a reducir todo y entonces en ese caso el orificio te quedaría más grande. Bien. Bueno, todo eso son compensaciones por contracción, ¿no? Entonces, hay tres fenómenos. Uno es la contracción del líquido. El líquido se empieza a contraer porque empieza a reducir su temperatura. Yo tengo el metal que está en estado líquido, lo puse a una determinada temperatura y se empieza a enfriar. Sigue siendo un líquido, pero empieza a reducir su temperatura. Entonces se contrae. No cambia de fase, pero se contrae. Ahora llega un momento en que hace el cambio de estado. Va a pasar de líquido a sólido. Bien, se contrae. Y después hay una contracción en estado sólido en sí, porque se reduce la temperatura. O sea, yo puedo tener un sólido que aumente su volumen sin llegar a hacer un cambio de fase y a quedar líquido por aumento de la temperatura. Y de la misma forma, si tengo un sólido que se acaba de formar con una determinada temperatura, en la medida que esa temperatura empiece a bajar, el sólido va a reducir su volumen. Bien. Entonces, ¿podemos calcular esto? Sí, lo podemos calcular. Está bien. ¿Y de qué va a depender entonces nuestra variación de volumen? Y va a depender directamente, primero, de varios factores, pero hay algo intrínseco del material que es su coeficiente de dilatación volumétrica. Ese metal o el material que estemos estudiando tiene un coeficiente de dilatación volumétrica. Perfecto, eso es intrínseco y característico de cada material
y está tabulado. ¿Y la variación del volumen de qué va a depender? Bueno, la variación del volumen va a ser el volumen que tenga inicial y el volumen que tenga en final en función de la temperatura. ¿Cuál será mi temperatura inicial y mi temperatura final? Con eso yo lo puedo calcular. Entonces, supongamos que yo tengo un estado inicial de líquido, de metal en estado líquido, dentro de este molde, ¿no? Mi fundido es esto que está acá. Estos son distintos coeficientes de tabla en función de los materiales. Se empieza a solidificar. ¿Y dónde se va a empezar a solidificar? Y donde tenga mayor transmisión térmica. El aire, el coeficiente de transmisión térmica del aire es inferior al de cualquier sólido. Entonces, si está en contacto con otro sólido, se va a empezar a solidificar acá. Bien. Después se va a solidificar acá también, ¿no? Pero va a empezar a solidificarse, va a empezar a perder mayor temperatura acá. ¿Qué pasa cuando empieza a perder mayor temperatura? Se empieza a contraer. Y entonces, si hay una contracción del nivel inicial que yo tenía de líquido, va a empezar a bajar. ¿Por qué? Porque el material se contrae. Lo que se va a contraer es aproximadamente un 0,5%. Depende también intrínsecamente del metal que estemos usando en sí. Bien, avanzamos con esto. Entonces, yo ya tengo una reducción por contracción, ¿no? Por la solidificación en sí. Primero se empezó a formar la piel y después se contrae el material. Pero acá al mismo tiempo pasan dos cosas. Se sigue contrayendo el material y va a producir una reducción de volumen por la solidificación en sí. Pero como esto va a pasar a una determinada temperatura y nosotros en el centro o en el lugar más alejado de ahí vamos a seguir teniendo todavía metal en estado líquido, cuando esto se empieza a contraer, ya no va a fluir líquido para ocupar este sector y va a pasar esto, porque ya se solidificó. Entonces va a seguir contrayéndose y se va a generar un vacío. Una vez que se contrae el líquido, se solidifica y se genera un vacío. Bueno, eso es algo que obviamente tenemos que evitar, ¿no? Se genera ese vacío porque la contracción propia del líquido y su reducción de lo que está quedando no tiene el aporte de líquido de otro lado. Al principio sí, se reduce todo y bueno, y baja el nivel, pero acá no tiene forma de poder bajarlo porque ya se solidificó alrededor de lo que se está formando. ¿Se entendió eso? Sí. Bien, perfecto. Entonces se forma esa cavidad por contracción. ¿Eso qué pasa? Bueno, lo vamos a tratar de resolver. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, lo vamos a resolver tratando de que se enfríe la parte que nosotros necesitamos, esta parte central que se enfríe rápidamente. O sea que no espere que todo el resto del material esté frío para empezar a enfriarse, porque si no, no va a quedar esto, una cavidad por contracción. ¿Qué se usa para hacer eso? Bueno, le agregás mazarotas para el descenso del nivel del líquido, ¿no? Y también coquillas. Y ahora vemos lo que son las coquillas. Entonces, nosotros podemos tener parte del molde que tenga materiales donde yo pueda hacer que el fundido mío se enfríe más rápido. ¿Y eso con qué lo hago? Y con algo que tenga mucha conductividad térmica. Bien, y voy a hacer que se enfríe más rápido a algún lugar. ¿Y dónde lo voy a hacer? Bueno, donde sé que se me pueden formar esas cavidades, ¿no? Internas. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, puedo agregar en determinados tipos de moldes lo que se llaman coquillas, que pueden ser internas o pueden ser externas. Obviamente, si voy a agregar algo interno al molde, va a tener que ser del mismo material que voy a poner fundido o algo similar o algo que no me afecte lo que es el material final que yo voy a obtener. Generalmente del mismo material. Y entonces quedan adentro de la pieza y ya, y está todo bien. Y si son externas, bueno, algo que tenga gran conductividad térmica.
¿no? Y lo voy a poner en zonas específicas. Por ejemplo, para evitar esto, voy a tratar de enfriar rápidamente esto, entonces se me va a enfriar todo junto. Bueno, bien. Hasta acá, ¿cómo vamos? Ahora viene la parte más divertida. Entonces, yo voy a poner una mazarota. Si pongo una mazarota, lo que voy a necesitar es que esa mazarota se mantenga en estado líquido mientras lo necesite la pieza. Y eso durante cuánto, y un determinado tiempo. Entonces, voy a ver el tiempo de solidificación de la pieza en sí. ¿Cómo lo calculo ese tiempo de solidificación? ¿De qué depende? Bueno, inicialmente depende de una constante del molde, y referida a qué, y a qué conductividad técnica el molde, y eso va a depender de qué material vaya a ser el molde, qué material voy a fundir, en qué densidad va a tener, la capacidad calorífica que tenga, etc. Todo eso está dentro de esa constante B. Y después va a depender directamente del cociente entre el volumen de la pieza y la superficie de esa pieza que está en contacto con el molde. O sea, qué volumen tiene y qué superficie tengo en contacto con el molde. Elevado a una constante que va entre 2 y 1,5. Bien, con eso yo puedo calcular el tiempo de lo que es esa mazarota. ¿Y cómo saco esa constante B? Bueno, como depende de muchas cosas, va a depender de cuál va a ser la temperatura media, que es la temperatura de fusión y solidificación que yo vaya a tener en el líquido. La inicial del molde, el tiempo que yo voy a tener entre el vertido y la temperatura esta de fusión y solidificación, o sea, el sobredimensionamiento, el sobrecalentamiento que tenga, calor latente, conductividad térmica, densidades del molde, calor específico, densidad del metal y el calor específico tanto del molde como del metal en la ecuación que está ahí. Eso es para que vean de dónde sale y cuál sería la ecuación y qué reemplazar. Obviamente esto no se lo vamos a evaluar, es para que lo sepan de dónde sale y cuáles son los factores que intervienen para esa constante B que incluye un montón de cosas dentro de la ecuación anterior. Bueno, algunos ejemplos de cálculo, por ejemplo, es si nosotros necesitamos hacer una placa rectangular con las dimensiones que tenemos ahí, de 75 por 125 por 20 de espesor, y tenemos un tiempo de solidificación de 1,6 minutos, hay un desarrollo por el cual nosotros podemos ir viendo qué mazarota necesitamos y cómo podemos hacer determinado tipo de cálculos de nollos en función de las contracciones que tenga la pieza y demás. Bueno, todo esto lo van a ver con el ingeniero Ruiz y el ingeniero Bior. ¿Alguna consulta sobre esto que vimos hasta ahora? No tenía la cámara prendida. Uf. José. Sí. Déjame hacer un pequeño comentario respecto a lo del cálculo de mazarota. Sí. Obviamente, si tenemos que hacer una pieza o dos piezas de manera artesanal, el cálculo de la mazarota no es súper estricto. Así es, más o menos. Claro. Le ponemos un montón y listo. Claro, exacto. Ahora, si trabajamos en una fundición, calculen, tengan en cuenta que una sobreestimación de la mazarota sería un montón de energía que yo voy a tener que gastar en fundir material que no lo voy a usar después. Porque todas esas mazarotas, después cuando están sólidas, las tengo que cortar y volver a tirar en el horno. ¿Sí? Y si por el contrario, para ahorrar energía, yo hago mazarotas muy pequeñas, corro el riesgo de tener esos rechupes en la pieza. ¿Sí? Es muy importante el cálculo de la mazarota. Sí, cuando yo estuve hablando en la presentación, le decía que lo ideal sería que el rechupe quede ahí y que la mazarota me desaparezca como por arte de magia, sin que yo tenga el rechupe en la pieza y que no me sobre absolutamente nada. Eso es el ideal. Pero ¿y cómo llegás? Y lo tenés que calcular y tenés un margen de error dentro del proceso. No todo sale perfecto ni es perfectamente repetitivo. Y lo tenés que calcular y sí, porque hay mucho, como decía Damián, hay mucha energía, metal, costo, hay mucho en juego y lo vas a calcular lo mejor posible. Bueno,
Entonces voy a detener la grabación y voy a pasar a lo que es fundición centrífuga.